mi hermano Mondragón, que nos trae la palabra el día de hoy. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Yo sé que el Señor nos tiene preparado algo precioso. Vamos a invitar a los niños a que pasen a su salón, su maestra ya les espera. Que también van a ser bendecidos ellos a través de su clase. Gloria a Dios. Mire cuánta multiplicación. Mire cuántos niños. Levitas, pastores, apóstoles, maestros. Gloria sea al Señor. Amén. Para la edificación de la iglesia. Amén. Muy buenos días, hermana iglesia, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios, qué bueno, me da gusto. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y mire, ya ven que unos llegan temprano, otros llegamos después, otros llegan al último. ¿Por qué no saluda a su compañero que está a un lado o se mueve en su lugar y saluda a alguien más? Ahí ya tenga días que no lo haya visto, ya qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. Bueno, y ahora le invito por favor a que me acompañe ahí al libro de Corintios, el primer libro de Corintios, escrito por el apóstol Pablo ahí en la iglesia de Corintios, ahí en el capítulo 2. Sí, 1 Corintios 2, 6. Hoy vamos a estudiar del capítulo 6 al 16. Aquí en la versión que yo utilizo, ese tema se llama la revelación por el Espíritu de Dios, se llama. No sé cómo diga en su versión. Así que le pido que me acompañen con un amén cuando ya estén todos listos para empezar juntos. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 2, 6. Amén. ¿Ya todos listos? Bueno, vamos a leerle, dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos permitiste reunirnos aquí. Gracias por permitirnos alabarte, Señor. Darte la gloria y la honra, Señor. Por permitirnos ofrendar, Padre. Ahora te pido, mi Dios, en nombre de Jesús, Señor, que dispongas el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para ponerla por obra, Padre, para que todo lo que escuchemos, Señor, lo pongamos por obra, Señor. En nombre de Jesús te pido, Padre, que me uses, Señor, que cada palabra, Señor, que todo lo que hable yo en esta mañana, Señor, realmente venga de ti, Señor. No permitas, Padre, que utilice, Señor, mis pensamientos, Señor, mis ideas, Señor, limitadas, Señor, sino que le hable a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres hablarle y de la forma que tú quieres hablarle, Señor, para que todos y cada uno de nosotros seamos edificados
tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Tome su lugar, amada iglesia, por favor, y póngase. Vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ya hemos hablado mucho de esta iglesia, muy similar a nosotros. Grecia es un lugar muy importante, no solo por esta carta, sino porque con un gran impacto en el mundo, la ciudad de Grecia, porque aportó ha aportado mucho al mundo, cultura, arte, muchas cosas son las que ha aportado este lugar. Y bueno, era un lugar, ya lo hemos dicho, de mucho auge, ¿verdad? Ya lo hemos platicado muchas veces, mucho tránsito de mucha gente, como aquí en Vallarta, gente que va y viene. Y esta iglesia, es importante que sepamos que la iglesia de Corintios era una iglesia ya establecida. Ya era una iglesia no establecida, no era una iglesia que apenas la estaban levantando, ya lo hemos hablado mucho también, pero es importante recordarlo. Ya era una iglesia que ya tenía sus ministerios, que ya estaba bien fundada, no era una iglesia que apenas estaba levantando. Pero pues la iglesia no estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Por algo el apóstol Pablo decidió mandarles esta carta. Y bueno, son muchos los temas que el apóstol Pablo toca en esta carta, y vamos a ver, en esta porción habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros, amada iglesia, yo en lo personal tengo 10 años que conocí de Dios. A lo mejor aquí estoy seguro que hay gente que tiene más tiempo que conoció a Dios, que aceptó a Jesucristo en su corazón. Y entre las cosas que tantos vivimos, los que tienen 3, 6 meses, 1 año, los que tengan, tantas de las cosas que vivimos nosotros como hijos de Dios es, por ejemplo, cuando queremos compartir la palabra, cuando queremos hablarle a alguien del mensaje, cuando queremos a alguien hablarle de Dios, cuando queremos a alguien invitar a Dios, nos topamos porque la gente no recibe el mensaje. ¿Les ha pasado? La gente se pone dura, se pone renuente, y nosotros decimos y les queremos hablar de algunos versículos de la Biblia, les queremos hablar de las maravillas que Dios ha hecho, y la gente no lo recibe, no entiende lo que nosotros le queremos hablar. Queremos, quisiéramos que la gente, como digo Frida Kahlo, que viera a través de nuestros ojos, ¿verdad? Que viera lo que nosotros ya hemos sentido, y tú quisieras que la gente viera lo que tú has visto para que pudiera entrar en el mensaje, y no le entra. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy diciendo bien? Ahora, otro punto muy relacionado con este tema del día de hoy. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo dentro de la iglesia, que tenemos 6 meses, 1 año, lo que seamos, pasamos por periodos de frustración. Venimos a la iglesia, nos estamos congregando, ya inclusive estamos sirviendo. Tenemos tiempo viviendo y no vemos esa gloria que se manifieste, esa gloria que tanto se presume de Dios, no vemos que se manifieste en nuestras vidas. Y decimos, ¿por qué? Si yo oro, si yo ofrendo, si yo vengo a la iglesia, si yo leo la palabra, ¿por qué no veo? ¿Por qué no tengo esa tranquilidad? ¿Por qué no tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo viene de Dios? ¿Por qué no me siento bien en el ministerio? ¿Por qué todos dicen por qué todos hablan de dones, de talentos, y yo todavía aún no he descubierto el mío? ¿Será que yo no tengo ningún don? ¿Será que yo no tengo ningún talento? Son muchas cosas que pasan por nuestra cabeza, amén. Son muchas cosas que nos preguntamos. El hecho de que yo sea predicador no quiere decir que ya lo sepa todo. El hecho de que yo tenga un liderazgo, que yo tenga un puesto dentro de la iglesia, no quiere decir que yo ya lo sepa todo, o que sea un ungido. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Sí, amén. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de todo eso que les estoy platicando, ¿ok? Dice primero de Corintios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amada iglesia, la madurez espiritual se obtiene solamente a través de parecernos cada día más a Jesucristo. El crecer espiritualmente se refiere a que poco a poco nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos refleje cada vez más a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en una porción de la Biblia que somos imitadores. Somos imitadores. Todos conocemos que hay imitadores de grandes artistas, ¿verdad? Y cantan igual que ellos, se visten igual que ellos, pero no son ellos, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo, porque
jamás podremos ser igual que Él. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. Pero sí podemos imitarlo, y es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Y el crecer espiritualmente, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, el crecimiento espiritual, solamente se alcanza entre más tú vayas pareciéndote o imitando cada vez más a Jesucristo. Amén. Porque no se trata, el ser cristiano, el ser imitador de Jesucristo, no se trata solamente de hacer una oración de fe, amada iglesia. El crecer espiritualmente, el ser imitador de Jesucristo, es una vez que nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, es decir, que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, obtenemos la salvación y la vida eterna. Amén. Porque estamos creyendo que Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y cada cristiano comienza un proceso. Ay, esos procesos, ¿saben cómo se habla? Creo que no se están riendo, pero sí es que cuando nos hablan de los procesos, ay, pues que estás viviendo el proceso. Pues sí, esta es la palabra. Es todo cristiano, una vez que acepta a Jesucristo en su corazón, que dice: yo creo que el Señor Jesucristo murió en esa cruz por mí, que pagó por mis pecados. A partir de ese momento empezamos un proceso de madurez y crecimiento espiritual, amada iglesia. No es que ya la hayamos hecho ya con el solo hacer la oración de fe, con que solo yo haya hecho esa oración, que me haya parado aquí frente a la iglesia y que alguien me la haya hecho en algún lugar y que me haya arrepentido de todos mis pecados. No solamente eso. A partir de ese momento empieza un proceso. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses 3:12 al 14, dice: no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Amén. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, confirmando lo que les estoy diciendo, que no es que ya con la oración de fe, o con que digamos que ya somos cristianos, ya lo hicimos. No, empezamos un camino, empezamos un proceso y tenemos que vivirlo todos los días. Por eso, por eso al principio les comentaba, porque ya estando dentro de la iglesia pasan tantas cosas por nuestra cabeza, pasan tantas cosas que vemos en otros hermanos, o vemos que se habla tanto y no lo vemos en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que ya el hecho de estar aquí en la iglesia, el hecho de haber hecho la oración de fe fue suficiente, pero vemos que el apóstol Pablo nos dice que no es que ya lo haya alcanzado ya. Al principio dice: dice aquí, alcanzar aquello para el cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Amén. Para lo que Cristo me alcanzó a mí, tengo que usarlo para las demás personas. Amén o no amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros debemos de proseguir cada día hacia adelante, hermanos, en conocimiento, en un conocimiento más profundo de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para crecer espiritualmente, amada iglesia, es necesario que cada uno de nosotros... Ahí viene lo difícil. ¿Qué se necesita para crecer espiritualmente? Primero que nada, tenemos que reordenar nuestras prioridades. ¿Cuáles eran nuestras prioridades antes de conocer de Dios? No es pregunta, es para que usted en su mente lo recuerde. ¿Cuáles eran nuestras prioridades antes de conocer de Dios? El divertirnos cada fin de semana, el estar metidos en el trabajo, el andar, no sé, en el alcohol, en las drogas, en mujeres, hombres, no sé, en el chisme, no sé, que cada quien tenemos nuestra propia, o teníamos nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? ¿Qué era lo que antes era prioridad para cada uno de nosotros? Para poder crecer espiritualmente tenemos que reordenar todo. Antes de conocer de Dios, ¿qué lugar ocupaba Dios en nuestra vida? Seamos honestos, el último. Y el que diga que no, pues Dios ocupaba el último lugar de nuestra vida antes de que conociéramos realmente de Él. Porque era lo que lo dejábamos al último, más uno ni siquiera lo teníamos en la lista.
Y para poder crecer espiritualmente, amada iglesia, si usted quiere crecer espiritualmente, necesita reordenar sus prioridades. Y en ese reordenamiento necesita usted poner a Dios en primer lugar de todo. No puede haber nada, amada iglesia, si usted quiere crecer espiritualmente, no puede haber nada, literal, nada, primero que Dios. Ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, mucho menos el trabajo, nada, amada iglesia, no puede haber nada antes que Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, empieza la carrera, empieza el caminar, empieza el proceso y tiene que empezar a reordenar sus prioridades y poner a Dios en primer lugar. Amén. Tenemos que dejar, amada iglesia, ahí empezamos. ¿Por qué? Tal vez algunos de nosotros no hemos crecido espiritualmente o no hemos visto todas las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Ya dejamos de hacer lo que hacíamos antes de conocer de Dios? ¿O seguimos haciendo lo mismo que hacíamos ahora que conocemos de Dios? Porque si seguimos haciendo lo que hacíamos antes de conocer de Dios, realmente no somos cristianos ni somos unas nuevas criaturas transformadas. A una iglesia, estamos viviendo una religión. No estamos teniendo una relación con Dios. Por eso nos sentimos estancados. Por eso nos sentimos frustrados aún teniendo un ministerio o un liderazgo. O por eso vemos muchas barreras que se nos ponen, porque no hemos puesto a Dios en primer lugar y seguimos teniendo las mismas actitudes, las mismas acciones que hacíamos antes de conocer de Dios. ¿Le está hablando a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que obedecer la palabra de Dios. El crecer espiritualmente es obedecer lo que dice la palabra de Dios. No podemos, amada iglesia, nada más obedecer las partes que nos convienen, o las que se ven más bonitas, porque todos ponemos en el Facebook, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O muchos ponemos muchos versículos, pero no los aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Nada más los ponemos. Tenemos, amada iglesia, que mantenernos firmes y ser constantes en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan más a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Más firmes y constantes. ¿Cuántos de nosotros empezamos y la agarramos de cada domingo? Venimos porque el jueves trabajamos por lo que sea y nomás podemos venir los domingos y empezamos y duramos un mes y de repente ya al mes ya le cortamos y ya dejamos de venir. Ahí hay una inconsistencia. ¿Cuántos de nosotros decimos, ahora sí ya voy a orar? Y agarramos y decimos, voy a agarrar todos los días mi Biblia a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, y empezamos un día, 2 días, 3 días, y al cuarto día ya se atravesó algo y ya dejamos de leer la Biblia. Eso es una inconsistencia, amada iglesia. Como hijos de Dios necesitamos ser constantes en hacer todas las cosas que sabemos que nos acercan a Dios, que son la oración, el leer la Biblia, el congregarnos, el servirnos, el trabajar en nuestros dones, en nuestros talentos. Todo eso son las únicas cosas que nos acercan a Dios, amada iglesia, pero tenemos que ser firmes y constantes. Si hay una inconsistencia de nuestra parte, entonces jamás vamos a poder crecer espiritualmente. Amén. Tenemos que ser constantes en nuestra comunión con nuestros hermanos, con el servicio dentro de la iglesia donde nos congregamos. Tenemos que ser constantes con el saber administrarnos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa que hacemos la cuenta de toda la semana y planeamos todo y al último ya nos quedan esas 2 horas para la iglesia? ¿Verdad? No nos administramos bien, ¿verdad? Planeamos todo, hasta una salida en la entre semana, pero al último ya como que las 2 horas de la iglesia como que ya no entran, ¿verdad? Como que ¿qué quito para poder ese domingo asistir a la iglesia? Tenemos que saber administrarnos, amada iglesia. Tenemos que saber administrarnos para poner a Dios en primer lugar, para darle esa prioridad y poder hacer las otras cosas que tenemos que hacer después. Amén. Dice que no se trata solamente de echarle ganas, amada iglesia, porque podemos leer varias hojas por día de la Biblia o podemos andar metidos todo el día dentro de la iglesia,
Pero nada de esto nos sirve si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Caray, ¿sí entendemos eso? Porque nosotros podemos decir, le voy a echar ganas, ahora sí voy a leer la Biblia y ahora sí voy a estar ahí. Pero de nada sirve que agarremos la Biblia y queramos leer 2, 3 hojas de un solo jalón sin entender lo que nos está hablando. De nada sirve que usted esté metido aquí todo el día en la iglesia si no lo está haciendo usted espiritualmente, si no está haciendo porque es algo que realmente Dios le está mandando que haga usted. Si estamos entendiendo esa parte, tenemos que hacer lo que hagamos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, cuando usted está creciendo espiritualmente, todo lo que usted hace, el leer una porción de la palabra, el orar, el servir, el todo, tiene un fin y un propósito. Y le da a usted una satisfacción y una tranquilidad de que lo que usted está haciendo realmente está haciendo para Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Muchos de nosotros, amada iglesia, aunque tengamos ya tiempo aquí reunidos, muchos de nosotros no conocemos nuestra identidad como hijos de Dios y no sabemos cuál es nuestro llamado dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente no escuchamos que leen la Biblia y que no entienden nada? ¿Cuántos muchos que están entendiendo, buscando entender qué es el arrebato? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? ¿De cuándo viene nuestro Señor Jesucristo? Y dicen, es que no entiendo todo eso, yo quisiera aprender todo eso, pero no todavía no han aplicado a su vida Juan 3:16. Le dice que Dios amó tanto al mundo. Mira, amada iglesia, si muchos de nosotros dejáramos de preocuparnos en querer aprender tantas cosas o querer meternos tanto en conocimiento y aplicáramos lo que ya sabemos, podríamos crecer espiritualmente. Cuando nosotros entendamos, por ejemplo, vuelvo a repetir Juan 3:16, dejaríamos de sentir soledad, dejaríamos de sentir que nadie nos quiere, nos dejaríamos de sentir que nadie nos ama, que a nadie le preocupo, que a nadie le importa. ¿Cuántos de nosotros pasamos por eso? Venimos a la iglesia, nos vamos contentos y todos llegamos a nuestra casa y sentimos que estamos solos, sentimos que nadie se preocupa por nosotros, sentimos que nadie nos ama, inclusive hasta tenemos pareja, inclusive hasta teniendo pareja y nos sentimos solos. No hemos aplicado en nuestra vida aún esa parte que dice, Dios amó tanto al mundo, amada iglesia, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, perdón. Si nosotros lográramos entender esa parte, amada iglesia, podríamos crecer espiritualmente y no necesitaríamos depender de nadie. No necesitaríamos depender de que mi esposo me ame, de que mi esposa me ame, de que mis hijos me amen, de que mi trabajo me quieran, de que mi vecino me quieran o no me quieran. Si usted se diera cuenta y fuera consciente, hermano y hermana, y grabara en su corazón y en su mente Juan 3:16 que Dios lo ama tanto, que dio la vida de su Hijo por usted, usted se sentiría completamente, ahora sí, completo, perdón por el pleonasmo. No necesitaría usted de nada más. ¿Cuántos de nosotros sentimos que hay algo que nos falta? Y ya estamos sirviendo dentro de la iglesia, y ya estamos predicando, y ya tenemos años, y aquí andamos, y ofrendamos, y lo que usted quiera, y nos sentimos vacíos, y nos sentimos incompletos. Juan 3:16, amada iglesia, Dios nos ama tanto, no necesitamos más. Otro versículo que deberíamos de aplicar por obra sería, para poder crecer espiritualmente, es amar a Dios sobre todas las cosas, amada iglesia. Y es cuando volvemos a poner a Dios en primer lugar, a poner a Dios como prioridad. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos entender el arrebato, queremos entender el fin del mundo, queremos entender cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, entender lo de las señales, entender todo eso, hermano, empiece por entender que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Empiece por entender Juan 3:16, que Dios lo ama tanto, que no hay nadie que hará por usted o por cada uno de nosotros que lo que hizo Dios. ¿Quién de nosotros daría la vida de un hijo? Yo sé que si yo le pregunto a usted que si usted daría la vida por alguien, yo sé que las mamás le van a brincar y van a decir que sí darían la vida por sus hijos, yo sé que lo van a decir. Y los papás también van a decir,
yo doy la vida por mis hijos. Y va a haber por ahí uno que otro muy enamorado, y más ahorita que se acerca el 14 de febrero, que va a decir, yo doy la vida por mi esposa, por mi novia, y tal vez te creo, porque puede ser un sentimiento real. Pero ahora le pregunto, ¿daría usted la vida de sus hijos por un violador, por un drogadicto, por un malandrín, por un narcotraficante? ¿Usted daría la vida de sus hijos? Ahí se acaba el amor, ¿verdad? Porque nosotros nada más seríamos capaces de morir por alguien a quien nosotros quisiéramos, por alguien que fuera importante en nuestras vidas. O se oye muy feo, pero por alguien que nos conviene que esté vivo. Porque el ser humano somos egoístas y convenencieros, ¿verdad? No queremos que nuestra familia esté siempre con nosotros, porque no queremos tenerlos ahí a nuestro lado, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos crezcan porque no queremos que los dejen solos, ¿verdad? No queremos que nuestros padres fallezcan porque sí los amamos, pero también no queremos estar solos, no queremos perderlos y queremos tenerlos, ¿verdad? Somos egoístas. Pero Dios, amada iglesia, que nos ama tanto, Él dio la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Algo que nadie va a hacer. Y eso debería ser vasto. Lo que tenemos que entender, que si queremos entender más allá de la palabra de Dios, si a veces leemos versículos que no nos entran por más que oremos y por más que oremos, quiere decir, hermano, que primero tiene que aplicar en su vida los que usted ya leyó, los que usted ya entendió. ¿Quién de nosotros no entiende esa parte que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Hasta los ateos. No está complicado saber que Dios nos ama sobre todas las cosas. Pero no lo queremos entender. Poner a Dios sobre todas las cosas, no lo queremos entender. Poner a Dios sobre todas las cosas. Queremos ir más allá buscando. Si queremos crecer espiritualmente, amada iglesia, tenemos que poner por obra los versículos que ya hemos aprendido. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría de Dios, amada iglesia, nos lleva a cada pecador, ahí en 2 Corintios 2:7, la sabiduría de Dios, amada iglesia, nos lleva a cada pecador, como cada uno de los que estamos aquí, a Jesucristo, a reconciliarnos con Él únicamente por medio de Jesús. La sabiduría de Dios, amada iglesia, la sabiduría de Dios oculta, de la que habla, es en ese misterio de la cruz, ¿verdad? En esa cruz del Calvario. Ahí es donde está la sabiduría de nuestro Dios, en que como un hombre pudo pagar por cada uno de nosotros, para que todos y cada uno de nosotros fuéramos salvos, seamos salvos y tengamos la salvación y la deuda eterna. Pagar, porque cada uno de nosotros nacemos en pecados, amén. ¿Sí o no? Pero gloria a Dios, que por medio de Jesucristo y en esa cruz del Calvario, ese misterio que mucha gente no entendió en aquellos tiempos y que aún en estos tiempos aún gente no lo sigue entendiendo, será imposible de creer que nuestra fe esté en alguien que haya muerto en una cruz. Y ahí es donde está el misterio. Cuando nosotros podamos entender todo lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podremos entender, nuestra mente, nuestros ojos se podrán abrir a lo espiritual y podremos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:7 también, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este sacrificio, amada iglesia, sucedió hace por ahí más de 2020 años, ¿verdad? En el Calvario. ¿Amén o no amén? Amén. Pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:7, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En la mente de Dios, Jesús fue escogido para nuestra salvación aún antes de la creación del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 1:18, como bien saben ustedes, si quiere buscarlo, se lo leo también. 1 de Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Es decir, que heredamos de nuestros pasados en nacer en pecado, ¿verdad? Las maldiciones, todo lo que cae en nosotros, que muchas veces nos preguntamos ¿por qué? Pues porque lo heredamos todo de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros ancestros. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. El precio de nuestra vida, de nuestra salvación, no se pagó con dinero, amada iglesia. No hay nada con lo que se puede, no hay nada con lo que se pueda pagar nuestra salvación. Es sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió, ¿cómo dice ahí? ¿Lo tienen? Antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de todos ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? Den una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice Pedro que Dios escogió antes de la creación del mundo. Lo escogió a Jesucristo. Lo escogió. Dios sabía y Dios sabe lo que iba a pasar, ¿verdad? Y Él sabe lo que va a pasar el día de mañana aún. Por eso Él sabía que iba a llegar el momento que no iba a ser suficiente con sacrificar corderos, pajaritos, becerros y todo eso, ¿verdad? Porque ya hemos leído la Biblia y vemos cómo el hombre en aquellos tiempos usaba toda su conveniencia y empezó lo de un negocio, lo de hacerlo de los sacrificios y todo, ¿verdad? Si hemos leído esa parte, si no, bueno, ya llega el día que prediquemos de eso. Dios sabía que iba a ser necesario que todo eso se quitara y que un solo hombre fuera sacrificado, el Cordero de Dios, para pagar por todos cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Y fue desde antes de la creación del mundo. O sea, Dios ya sabía todo eso, amada iglesia. No hay nada fuera de las manos de Dios, amén. Dice 1 Corintios 2:8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 13:27, si quiere buscarlo, Hechos 13:27, dice: los habitantes de Jerusalén, me gustaría que lo buscara para que viera que todo lo que le estoy hablando es palabra de Dios. Hechos 13:27 dice: los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Fíjese, hermano, hermana, fíjese lo tremendo que es esta parte de la palabra. Al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Hemos leído la Biblia, tenemos que recordar, para los judíos en aquellos tiempos, todos los sábados era el día de reunión. Amén. Era cuando se reunían para alabar, para aprender de la palabra. Era cuando en las sinagogas, en el tabernáculo se reunían todos, recibían la palabra, alababan a Dios. Un punto por decirlo. Amén. Y en esos días, a los que crucificaron a Jesucristo, fueron testigos, les predicaron, les dijeron que iba a venir un Salvador, que no iban a creer en Él y que lo iban a crucificar, tal y como se habló en la carta de Isaías, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aún a pesar de eso, lo crucificaron. Para que me entiendan mejor, es como que si usted, fíjese bien, es como que si usted viera una película de su vida, y en esa película usted estaría viendo, usted se ve en esa película el domingo del día de hoy en el servicio, y usted está viendo que al salir del servicio usted va a cruzar la calle y no se va a fijar, pero va a atropellar un carro y hasta ahí va a llegar. Y aún a pesar de que usted sabe que terminando el servicio usted va a salir, va a cruzar la calle, no se va a fijar, lo van a matar ahí, aún a pesar de eso, que usted ya vio lo que le va a pasar, aún así usted sale, no se fija, al cruzar la calle pasa un carro y lo atropella. Eso fue lo que pasó, amada iglesia. Así, eso fue lo que pasó. Ahora, nosotros estamos viendo, amada iglesia, qué es lo que puede pasar a aquellos que no aceptan a Jesucristo en su corazón. ¿Qué es lo que les puede pasar a aquellos que no son nacidos de nuevo? Porque está escrito, es como ver una película de Netflix, sabiendo lo que va a pasar al principio y al final, y aún así no tomar en cuenta el final. Aquellos hombres, los príncipes, los sabios de aquellos tiempos, no lo entendieron. Y seguimos habiendo gente dentro de la iglesia que no lo seguimos entendiendo. Ya no es tan gracioso, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios, qué bueno que dice amén, porque es la verdad. No solamente los que estamos dentro de la iglesia, ¿cuánta gente vemos allá afuera que se le ha predicado? Gente que no cree de Dios, gente que vive en religiones, gente que ahí dice la misma palabra de Dios, dice, está clarito, dice, no adorarás imagen, no adorarás nada, y la gente, y les preguntas a ellos y ¿qué te dicen?
Es que no lo adoramos, lo veneramos. Tienes que poner a Dios primero sobre todas las cosas, amado hermano. Tenemos que creer su palabra. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que tomar el ejemplo de aquellos príncipes, de aquellos grandes sabios, de aquellos grandes maestros de la enseñanza que ellos mismos predicaban lo que iba a pasar y aún así no lo pusieron por obra. No tenemos que dejar que eso pase en nuestras vidas, amada iglesia. Tenemos que poner por obra lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros no crecemos espiritualmente, porque vemos lo que está pasando, vemos las promesas de Dios, pero también vemos las consecuencias. Dice, te está el bien y el mal, te recomiendo el bien, ¿verdad? Dice Dios claramente en su palabra, ¿verdad? Dice, y te bendeciré en tu grano, y te bendeciré no sé qué, y todo dice Dios que nos va a bendecir, ¿verdad? Pero más abajito, ¿qué dice? Si pones con qué, ¿cómo dice? ¿Quién se acuerda? ¿Mande? Amén. Entonces por eso no podemos crecer espiritualmente, hermana iglesia. Por eso nos sentimos estancados. Por eso no vemos las promesas de Dios en nuestra vida. No es que Dios es mentiroso, no es que Dios me haya engañado, sino que no estamos activando el poder de Dios en nuestras vidas. No hemos activado el poder tremendo y sobrenatural en nuestras vidas, amada iglesia. Necesitamos poner por obra, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Solo y de esa manera podremos crecer espiritualmente. Dice ahí en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese bien, amada iglesia, qué tremenda es esta porción de la palabra de Dios. Y recordemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo cerca de 70 años, algo así, después de... 50, 55 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, escribió esta carta. Y en ella hizo referencia al libro de Isaías. Amén. El libro de Isaías, que fue escrito 700 años aproximadamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Isaías es un libro donde se habla, donde Isaías... Bueno, todos los libros son criticados o polémicos, todos los libros de la Biblia. El libro de la Biblia de Isaías es criticado porque dicen que fue escrito por 3 Isaías. Unos dicen que fue escrito que primero lo escribió Isaías y que después lo terminaron algunos de sus discípulos. Y muchas cosas que se hablan. Pero lo que nos debe importar a nosotros es que en ese libro de Isaías, escrito 700 años antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Isaías profetizó la venida de Jesucristo. No solo profetizó la venida, profetizó que los 3 días, profetizó que iba a ser todo el sufrimiento que iba a padecer Jesucristo, lo profetizó todo lo que iba a hacer en Jerusalén, todo lo profetizó Isaías en ese libro. Quiero que me acompañen por favor ahí al libro de Isaías, ahí en 54:4, nada más para que vean esa porción de la Biblia de la que habla el apóstol Pablo. Mientras la busca, yo le vuelvo a leer 2:9. Busque Isaías 54:4. Dice Pablo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, no han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y como dice Isaías 64:4, 64:4, 6:4:4. 6:4:4. Amén. Va a tomar un paso de agua lo que lo busca. Gloria a Dios. ¿Cómo dice la iglesia? Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni oído ha visto, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, por los que en él esperan, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué nos dice esto, amada iglesia. Si nosotros crecemos espiritualmente, si nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, lo que vamos a ver que Dios se manifiesta en nuestra vida va a ser algo que va a estar más allá, fuera de nuestro alcance, de nuestra mente limitada, amada iglesia. Nosotros hablamos muchas veces de que nosotros limitamos a Dios. ¿Y cómo limitamos a Dios? Porque pensamos que Dios tiene un tope, que Dios puede llegar hasta cierto punto, que Dios puede llegar hasta cierto lugar. Pero eso es mentira, iglesia. Muchas veces
Muchos de nosotros no crecemos espiritualmente porque no creemos que Dios nos pueda perdonar, porque no creemos que Dios nos puede usar, porque no creemos que yo tenga las capacidades, los dones, los talentos para que Dios me use. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, entonces lo estamos limitando. Muchos de nosotros nos quedamos con el Dios que nos han hablado, con el Dios que nos habló nuestros papás, con el Dios con el que crecimos en la casa. Y no que vamos más allá. Si usted quiere creer en el Dios vivo, en el Dios sobrenatural, en el Dios verdadero, usted debe de dejar de creer como lo ve la demás gente y tomar usted su propia relación con Dios. Amén. Usted debe dejar de creer en Dios y ver a Dios por los ojos de alguien más. Usted tiene que empezar a ver a Dios por sus propios ojos, en su propia relación personal, en su propio crecimiento espiritual. Porque usted está viendo, o muchos de nosotros estamos esperando que Dios actúe como actuó con el que está a mi lado. Que Dios actúe de la misma manera que actuó con mi hermano que está en otra iglesia. O queremos que nos bendiga de la misma manera que bendijo a otros. O queremos el ministerio que tienen otros, pero no. Lo que tiene para nosotros, para los que le aman, y dice en Isaías, para los que le esperan, dice Pablo, para los que le aman, lo que tiene para nosotros es alguien que no ha visto nadie, que nadie ha escuchado, que ni siquiera ha subido el corazón del hombre, lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice? Para los que le aman, amada iglesia. Tenemos que entender esa parte si queremos realmente crecer espiritualmente, amada iglesia. Tenemos que empezar. Este tema del día de hoy nos habla y lo repite una vez más y lo va a seguir haciendo sobre amar a Dios, sobre ponerlo primero. Yo creo que el apóstol Pablo dice, yo creo que con 3 veces no es suficiente, les voy a decir unas 5 o 6 veces a ver si nos queda claro. Amén. Amén. Pero sí nos está hablando Dios en esta mañana, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 1:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amada iglesia, ningún hombre puede llegar al conocimiento de Dios solo por el hecho de estudiar la Biblia. La única manera es por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el único apto y capacitado para instruir de Dios, porque Él es en sí Dios. Amén. Y Él es el que trata directamente con cada uno de nosotros. Y dice ahí en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice cómo el apóstol Pablo nos lo explica de una manera, con peras y manzanas nos lo explica, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién puede conocer más bien de cada uno de nosotros? ¿Quién es el más capacitado para hablar de mi vida? ¿Alguno de ustedes? ¿Mi mamá? ¿Mi esposa? ¿Dios? Sin incluir a Dios. Usted mismo. Exactamente. Dice la palabra de Dios, dice, porque ¿quién? Solamente el Espíritu del hombre. ¿Quién puede hablar del hombre? O sea, ¿quién puede hablar de sí mismo sino el mismo Espíritu que vive en él? Es lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos los únicos que podemos hablar exactamente de nosotros. La gente tiene un concepto de nosotros por cómo nos ve. A lo mejor aquí en la iglesia los domingos los hermanos tienen un concepto de nosotros por el rato que nos ven los domingos, por el rato que nos ven los jueves, por lo que ponemos en el Facebook, por lo que ponemos en el WhatsApp. Hay más o menos como que se da una idea de lo que somos o cómo somos, ¿verdad? Nuestra familia también conoce una parte de que nos conviene de nosotros también, ¿verdad? En el trabajo conocen una parte de nosotros. Pero nosotros realmente sabemos cómo somos cada uno de nosotros y podemos explicar perfectamente cómo somos cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice aquí, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si nosotros queremos, amada iglesia, entender realmente las cosas de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, nuestra identidad en Dios, todo lo relacionado con Dios solamente va a ser por medio del Espíritu Santo, amada iglesia. Y para que el Espíritu Santo mueva en usted, volvemos a lo mismo, tiene que haber aceptado a Jesucristo en su corazón.
tiene que ser obediente a la palabra de Dios, tiene que orar, tiene que congregarse, tiene que leer la palabra, amén. Solo de esa manera podremos ir creciendo espiritualmente para que el mismo Espíritu Santo se revele a sí mismo, a Dios. Dice la palabra, aquí nos está hablando. Desafortunadamente, amada iglesia, hay muchas iglesias, o podemos ver en YouTube, predicaciones huecas, predicaciones vacías, donde nos está mencionando nuestro Señor Jesucristo, que debería ser el centro de toda predicación. Vemos la doctrina de la prosperidad, vemos tantas cosas que se están hablando, porque son doctrinas de hombre, amada iglesia. Gente que se cree muy inteligente, bueno, es lista, no comparada con la mente de Dios, obviamente, pero es muy lista y son capaces de manejar a la gente por sus conocimientos, por su habladuría, por su palabrería. Pero el Espíritu Santo no está en ellos. Por eso mucha gente se pierde dentro de la iglesia, amada iglesia, estando dentro de la iglesia, ¿no? Porque no están siguiendo a Dios, no están siguiendo el Espíritu Santo de Dios, están siguiendo lo que un hombre les está platicando. Es por eso la importancia de que cuando nosotros estamos escuchando una predicación, se nos está hablando por medio de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como ya hemos hablado, esta carta fue escrita a los Corintios, ¿verdad? Una iglesia ya bien establecida con dones, talentos y enseñanzas. Hasta de los mejores predicadores pasaban por esa iglesia. Era muy afortunada esa iglesia. Imagínense que estaba escuchando que el apóstol Pablo estuviera predicando. Pero no solo el apóstol Pablo, hubo grandes predicadores que pasaron por esa iglesia. Y esto, lo que nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana, amada iglesia, es que nosotros no hemos recibido el espíritu de quién, del mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es el espíritu del mundo? El de Satanás, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros nacemos de nuevo y nos convertimos en nuevas criaturas, el Espíritu de Dios viene a vivir o a morar en nosotros. Y de esa manera, por medio del Espíritu Santo, saber y conocer todo lo que tiene para nosotros. Amén. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Desde antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y lo vimos con los fariseos, lo vimos con aquellos grandes sabios, el hombre siempre ha tratado de usar la palabra a su manera, ¿verdad? De la manera que más le conviene, ¿verdad? Y por eso, de la manera que puedan sacar un provecho para sí mismo de las Escrituras, y lo podemos ver aún en la actualidad. Amada iglesia, ¿qué pasa? Tomando el ejemplo de los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que romper con el molde de lo que somos? ¿Qué pasa cuando Dios nos acomoda nuestras vidas? Cuando mejor lo crucificamos, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron en aquellos tiempos, aquellos grandes hombres, aquellos sabios. Recordemos que aquellos grandes sabios eran muy importantes en sus tiempos, eran los que movían todo. No había nada sobre ellos y ellos esperaban un Dios con un ejército dispuesto para arrollar con todo. Esperaban un Dios con riquezas, poderoso, con grandes vestiduras, esperaban algo así. Y llega nuestro Señor Jesucristo y rompe con todo eso. Y cuando les vieron dónde andaba nuestro Señor Jesucristo, dónde iba a buscar las almas perdidas, dónde se habla, que andaba metido en todos lados, dónde predicaba, que predicaba y trabajaba fuera del sábado, en sábado predicaba, en sábado sanaba, hacía todos los días de la semana. Cuando vieron en todos los lugares que se reunían, con quién se acompañaba a la mesa, que les decía, deja todo lo que tienes y sígueme. Pues obviamente todas esas ideas rompían con todos aquellos fariseos y todos aquellos que lo que querían era acumular riquezas y tener el poder, ¿verdad? Hombre, de estar siendo atendidos, de estar siendo servidos, tirar todo eso para seguir a Jesucristo, no, pues mejor lo crucificamos, no, porque este no se acopla a lo que somos nosotros. Y eso fue lo que pasó, amada iglesia. Lo crucificaron es porque no, Jesucristo no se acomodaba a lo que ellos querían enseñar, a lo que ellos les convenía. ¿Y cuántos de nosotros en la actualidad seguimos crucificando a Jesucristo cuando no se acomoda a lo que nosotros queremos?
Amén, no amén. Por eso mucha gente se va de la iglesia, amada iglesia. Por eso muchos se van de aquí. Porque Cristo nunca se pone las pilas y no se acomoda a la gente. Vienen una semana, 2 semanas y dice, voy a ver si Jesucristo, como que en esta predicación no se acomodó, pero a ver si en la segunda ya se acomoda a mi estilo de vida, a lo que yo quiero, a lo que yo busco. Pero le dan una oportunidad de dar 2 semanas, 3 semanas, un mes y dice, no, Cristo no se acomoda, la palabra de Dios no se acomoda a mí. Yo voy a tener que acomodarme a Él. Y es cuando la gente prefiere irse. Y es lo que hicieron en aquellos tiempos, amada iglesia. Y es lo que muchos de nosotros lo seguimos haciendo. Y por eso no crecemos espiritualmente, porque Jesucristo no se acomoda a nosotros. Tenemos que ser imitadores de Jesucristo, pero como el imitarlo se interpone con lo que a nosotros nos gusta, con lo que nosotros hacemos, pues mejor lo crucificamos, ¿verdad? Y nos olvidamos de Él, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, amada iglesia, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida. Amén. Y entonces no tenemos que querer que Jesucristo se acomode a nosotros, sino es cuando nosotros ya empezamos a acomodarnos a Jesucristo, a imitarlo, a seguirlo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 1 Corintios 1:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, no sé, ya se los digo, dice, sino con las que nos enseña el Espíritu, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo, amada iglesia, es el que nos enseña todo. Gloria a Dios. Acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Significa que solo el Espíritu Santo puede enseñarle a los que tienen el Espíritu de Dios. Fíjense bien en esta porción de la palabra, amada iglesia. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántas veces no se nos está predicando algo desde aquí, desde el púlpito, y sentimos una incomodidad? Hay 2 tipos de incomodidades, amada iglesia. Una es cuando lo que me está diciendo me incomoda, porque no me acomoda, me molesta, me irrita, siento que es payaso o es sangrona la que está predicando, o que me está usando de ejemplo, a lo mejor me la está mirando a mí, lo que está diciendo es mentira, eso no es cierto, y esa es una incomodidad, porque lo que se está predicando aquí me incomoda de tal manera de que él es un mentiroso y que primero lo haga él quisiera que todo lo que él dice lo haga, es mentira, y empiezan a pasar un montón de cosas por nuestra cabeza. Esa es una incomodidad. Hay otra incomodidad, cuando se nos está predicando y esa palabra nos incomoda de tal manera que sabe que la estamos regando, y que decimos, sí, cierto, estoy mal en eso, y es una incomodidad que nos hace el querer cambiar nuestra forma de ser, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora yo le pregunto a usted, bueno, hacemos esa pregunta en general, cuando se nos predica la palabra de Dios, ¿qué tipo de incomodidad sentimos? ¿Sentimos una incomodidad molesta o sentimos una incomodidad que hace o me motive a cambiar? Porque dice la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amada iglesia, lo que viene de Dios, lo que es del Espíritu Santo de Dios, solamente va a entrar donde esté el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Es lo que se refiere a la palabra de Dios. Por eso muchas veces sentimos esa incomodidad cuando se nos está predicando, porque el Espíritu Santo no está morando en nosotros, porque no tenemos esa relación, porque no tenemos esa consistencia, porque no leemos la Biblia diario, porque no oramos diario, porque venimos a la iglesia cada que queremos. Entonces cuando venimos, nos predican algo que me molesta, que me desagrada, y es porque el Espíritu Santo no está morando en ti, amada iglesia. Pero cuando todo te empieza a caer así como caen las moneditas de la alcancía, clink, 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 es porque hay una relación entre el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y entre el Espíritu Santo de Dios que es el que te está hablando. ¿Gloria a Dios o no? Dice, por eso acomodando lo espiritual a lo espiritual, amada iglesia. Recordemos que Dios siempre por medio de sus predicadores, por medio de sus hermanos, Dios nos está hablando y siempre nos está haciendo un llamado a que hagamos un cambio en nuestras vidas, amada iglesia. Cada día es una nueva oportunidad de que hagamos mejor las cosas. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es lo que les hablo. Alguien que anda viviendo en la carne, hermanos, alguien que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón,
Alguien hizo la oración, pero la hizo porque lo obligaron o porque nomás la repitió sin sentirlo. Alguien que no obedece la palabra de Dios, alguien que no lee, alguien que no ora, dice que jamás va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Amada iglesia, yo le invito en esta mañana a que no se frustre, amada iglesia, cuando usted le está hablando a alguien de la palabra de Dios. Alguien que no conoce de la palabra de Dios, no lo digo yo, aquí está en su Biblia. No lo va a percibir, no lo va a entender. Si usted le quiere hablar de versículos, si usted le quiere hablar de la palabra de Dios a alguien que no tiene el Espíritu Santo en él, no lo va a entender. No se frustre, amada iglesia. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar por esas personas, invitarlos a la iglesia, enfadarlos hasta que vengan a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez? No me conteste, ¿cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? ¿Quién de los que están aquí reunidos usted los trajo? ¿Quién de los que están aquí están gracias a usted? No me contesten. ¿Quién de los que están aquí usted los trajo? ¿A quién invitó? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? Si queremos que el Espíritu Santo de Dios haga un cambio en la vida de las personas que nosotros amamos, así como lo ha hecho nosotros, tenemos que lograr que esas personas vengan a la iglesia. Tenemos que lograr que esas personas, el Espíritu Santo las transforme, trabaje en ellas así como lo ha hecho en nosotros. Amén. Amén. Jamás alguien va a entender. Por eso hay tantos ateos allá afuera, en la iglesia, y por eso dice tantas locuras, y por eso se burlan de nosotros, porque ellos no ven como nosotros vemos a Dios, porque nosotros lo vemos de otra manera, porque ya el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros queremos que aquella gente entienda de la misma manera que nosotros lo vivimos, y no se va a poder. Dice la palabra de Dios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y así como nosotros no las percibíamos, porque yo fui católico 18 años, pero nunca entendí nada de Dios, la verdad, y abrí la Biblia 2 veces y me quedé dormido. Así hay mucha gente allá afuera, amada iglesia, que aún no conoce de Dios. Tenemos que invitarlos aquí a la iglesia para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en sus vidas. Tenemos que orar por ellos, interceder por ellos, para que el Espíritu Santo obre en las vidas de ellos. Dice un dicho, dice por ahí, dice, cuando esa persona ya no quiere escuchar de Dios, cuando ya le hablaste de Dios y no quiere escuchar, ahora empieza a hablar a Dios de esa persona, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Dice, porque para él son locura, ¿verdad? Ahí en esa misma parte, dice, porque para él son locura, para el hombre natural. Por eso nos llaman locos, ¿verdad? Y más cuando vienen aquí y nos ven danzando, nos ven brincando, nos ven con las manos arriba, o unos que se arrodillan, otros. Les digo que yo la primera vez que fui a una iglesia cristiana a ver una noche de sanación y milagros, imagínense todos tirados, todo el mundo tirado, y ¿dónde me vine a meter? Porque era un hombre natural, era algo desconocido para mí. Si muchos se sorprenden porque alabamos, se les hace loco que tengamos música viva, les hace algo imposible. Aunque he escuchado que ya hay unas iglesias católicas ya están agregando música viva a sus servicios, ¿sí? He escuchado, no he ido, pero he escuchado que ya, pero antes se nos critica, o hay muchas religiones que se nos critica porque tenemos música de alabanza, y se nos critica tantas cosas porque para esa gente es locura, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y más cuando nos ven con la Biblia en la mano, ¿verdad? Cuando ven, dicen, están locos, ahí encerrados en la iglesia. Dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Amada iglesia, es necesario nacer de nuevo, es necesario ser una nueva criatura para poder entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablar en nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 1:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pongan atención en esto, amada iglesia, porque esta palabra es muy controversial. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. La palabra de Dios, amada iglesia, nos dice que todo aquel que tiene el Espíritu Santo en sí, está hablando ya de su iglesia, ¿verdad? Está hablando de nosotros, de los que somos la iglesia. Dice que todo aquel tiene la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. Amén. Amén. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, tú puedes distinguir lo bueno y lo malo, y eso es juzgar, saber decidir entre lo bueno y en lo malo, que puede decidir entre hacer el bien y en lugar de hacer el mal. Eso es juzgar también, amada iglesia. Amén. Que puede ver y discernir por medio del Espíritu Santo cuando algo se está haciendo mal
Cuando vemos que algún hermano, cuando alguna hermana está haciendo algo mal, lo sentimos y le podemos decir, pero de una manera que esa persona, que esa hermana, que ese hermano lo tome como una exhortación y pueda crecer espiritualmente. No ser juez y verdugo, ¿verdad? Amén. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú puedes ver cuando un hermano está haciendo algo malo, está en algo mal, y te acercas y le das una palabra, le das un consejo, una exhortación, pero sin juzgarlo y sin ajusticiarlo. Simplemente buscando la manera de que el hermano o la hermana pueda crecer espiritualmente. Pero eso es solamente cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, ¿verdad? Dice, pero Él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra de Dios nos habla de que nosotros ya hemos sido, ¿qué? Justificados, ¿verdad? Nosotros ya fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Amén. Los hijos de Dios ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, ni Satanás, escucha esto, amada iglesia, aunque esté ahí picándonos las costillas y esté hablándonos en el oído, ni él puede juzgarnos. Mucho menos cualquier hombre, y menos alguien que vive en lo natural, alguien que vive en el espíritu, no puede venir a juzgarnos a nosotros. El único que puede juzgarnos a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Fíjese esta pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? O sea, ¿quién sabe lo que Dios piensa como para que le pueda enseñar? Pues nadie, ¿verdad? Nadie, no hay nadie. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 43 al 14. Se lo leo mientras lo busca, Isaías 43 al 14. 13, 14, hermana. 14, 13, 14. 40, 13, 14. 40, 13 al 14. Dice, este libro de Isaías está tremendo. Bueno, todos, pero hay unos que... Ay, Señor. Dice, ¿quién enseña el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Aquí Isaías está hablando de nuestro Dios. ¿Quién le enseñó? Pues nadie. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. 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 ¿Por qué omnisciente? Porque Él está al tanto de todo lo que sucede y Él es la fuente misma de todo conocimiento. Amén. Dios sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento. Omnipotente, porque no existe nada ni nadie que pueda ejercer su poder sobre Él, que Él es la fuente y el origen de todo el poder. Y omnipresente, porque Él puede estar presente en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. No hay nadie en la iglesia que pueda estar antes que Él, que sepa más que Él o que sea más que Él. Dios es el principio y el fin. Él todo lo sabe, Él tiene todo el conocimiento del mundo, Él sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que va a pasar, Él tiene todo el poder. No hay nadie que esté por encima de Él. No permitamos que nadie, absolutamente nadie, así sea un pastor, un líder, así sea mi líder, así sea quien sea, sea mi papá, mi mamá, quien sea, no permitamos que alguien venga a inculcarnos ideas que no vengan de la palabra de Dios. Aceptemos todo lo que nos quieran enseñar que esté en la Biblia. Todo lo que nos quieran enseñar, predicar y que quedamos nosotros cada uno podemos poner por obra, tiene que estar aquí. Y si no está aquí, es raciocinio, es pensamiento del hombre, es idea del hombre. Por más sabio, por más inteligente, por más licenciaturas, por más experiencia, por más pastor, apóstol, líder, lo que sea, si no te está enseñando de acuerdo a lo que dice la Biblia, es palabrería humana. No hay nadie por encima de Dios, amada iglesia. No hay nada por encima de Él. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Nosotros queremos creer en Dios,
queremos creer sus promesas, queremos entender nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestros dones, queremos crecer espiritualmente, tenemos que hacer caso a lo que viene en su palabra. No es lo que me diga un líder, un pastor, un predicador, quien sea, lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser discernida solamente en el Espíritu. Amén. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya para terminar, entonces, amada iglesia, fíjense, tenemos la mente de Cristo. Dice, el crecer espiritualmente es ver todo de la manera que Jesucristo lo ve, amada iglesia. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Con lo que cierra esta parte de la Biblia que estamos estudiando el día de hoy. Tener la mente de Cristo. Fíjense cómo Dios nos ve como Jesucristo nos ve como la sal y la luz, la sal del mundo, la luz del mundo. Cómo nos ve con la misma mente de Cristo. Fíjense, toda la confianza que nos tiene Dios, ¿verdad? Y a veces fíjate cómo confía eso en nosotros, ¿verdad? Porque Dios ve en nosotros algo que nosotros mismos vemos. Tenemos que empezar a amar, iglesia. Queremos crecer espiritualmente, tenemos que escuchar solamente la voz de Dios. La voz de Dios. Aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, aquel que es obediente a la palabra, aquel que crece espiritualmente, empieza a tener la mente de Cristo y entonces empieza a ver todo de la misma manera que Cristo lo ve. Dice la palabra que todo el que está nacido de nuevo, todo el que es hijo de Dios, toda nueva criatura, puede llegar a tener la mente de Dios. Usted quiere saber qué haría Dios en cada situación, qué haría nuestro Señor Jesucristo en cada situación, qué haría Jesús en determinada situación que le está pasando o que le está pasando a algún familiar o amigo. Lea la Biblia, crezca espiritualmente para que usted pueda tener la mentalidad de Jesucristo y usted pueda tomar las acciones que haría nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que crecer espiritualmente, amada iglesia. Amén. Pues ya Dios nos ha enseñado en esta mañana todo lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente y poder tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, ya no podemos decir, no sé qué hacer, ¿verdad? A partir de esta mañana tenemos que dejar la frustración, tenemos que dejar la ignorancia, tenemos que dejar de pensar que nadie nos quiere, que nos falta algo. Nada, amada iglesia, lo tenemos todo. Dios es suficiente para nuestras vidas. ¿Quieres crecer más? ¿Quieres tener la mente de Cristo? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que alabarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que convivir con nuestros hermanos. Amén. Póngase el día para que crecen.